Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenas noches, los saludo hoy 15 de junio, mes de los padres. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. El tema general del mes es la esperanza. Hoy nos corresponde su relación con las tribulaciones. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenas noches, hermanos. En estos miércoles del mes de junio estamos viendo acerca de la esperanza. El primer miércoles vimos la relación de la esperanza con la fe y el amor. Luego vimos la relación de la esperanza con la palabra. Y hoy nos corresponde la esperanza y las tribulaciones. Ese es el tema para esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor. Estamos delante de ti. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti. Estamos dispuestos para ti, para recibir tu palabra. Guíanos, Señor. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a mirar los versos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hasta allí la lectura inicial. Vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra un proceso muy especial que empieza por las tribulaciones, como vemos en el versículo número 3, y termina, como dice el versículo 4, en la esperanza. De tal manera que nosotros hemos visto lo importante que es la esperanza. Hemos aprendido que la esperanza es esa confianza que tenemos en las cosas que todavía no han sucedido, pero que la Biblia dice que van a suceder. Y como la palabra de Dios dice que van a suceder, entonces nosotros tenemos una plena confianza en eso. ¿Cómo podemos desarrollar esa confianza? De varias maneras, pero un aspecto muy importante es que nos apoyamos en la fe, nos apoyamos en los hechos ya cumplidos. Creemos que todo eso que ya ha sucedido, que la Biblia dice que ya pasó, creemos que es así, tal como lo dice la palabra de Dios. Eso es fe. Esa fe nos da esa fuerza, esa certeza de poder esperar el cumplimiento de lo que está dicho en la palabra, de las cosas que están pendientes. De tal manera que nosotros hemos visto lo importante que es la esperanza. Vimos también que es necesario conocer las Escrituras para saber qué es lo que debemos esperar y qué debemos hacer para obtener esas cosas que están delante de nosotros. Hay muchas cosas que esperamos, pero dependiendo de nuestro caminar, cómo nos conducimos actualmente, entonces vamos a disfrutar de esas cosas que vendrán más adelante. La esperanza es muy importante, es necesario desarrollar esperanza. Si tú quieres tener esperanza, hoy te tengo que decir algo que no es muy grato, algo que de pronto no nos gusta. La cuota inicial de la esperanza son las tribulaciones. Dice el versículo número 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, es como alegrarse. Y eso no es un asunto de masoquismo, alegrarse en las tribulaciones, no. Porque dice, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y no queda todo allí, sino que continúa. Luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
De tal manera que ese gloriarnos del verso 3, gloriarnos en las tribulaciones, no es porque nos gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta que sufras, no me gusta que nadie sufra. Pero las tribulaciones, los padecimientos, los sufrimientos son importantes. Son importantes si están bien encaminados. Son importantes si los aprovechamos para que sigan este curso hasta llegar a obtener esperanza, para abundar en esperanza. Hay algo especial que debemos hacer con los sufrimientos, con las tribulaciones, con los padecimientos, para que el resultado total, el producto final, sea esperanza. Hay muchas personas que tienen tribulaciones por años y siguen con tribulaciones y siguen con tribulaciones, pero nunca desarrollan esperanza. Algunos ni siquiera lo primero que es la paciencia. ¿Qué debemos hacer? Este es el tema de hoy. Y ojalá que este tema lo puedas compartir con muchas personas. Ojalá no solamente lo recibas aquí en vivo. Te felicito por estar en esta conexión. Y ojalá que estés con todos los de tu casa. Qué bien que te ocupes de esos tiempos de comunión. Pero además de recibir la palabra en este tiempo aquí en vivo, yo te recomiendo que cuando ya la tengamos en el canal de YouTube, puedas mirarla, que tú la mires nuevamente y la estudies en oración y la compartas con otras personas. ¿Qué persona no tiene sufrimiento? ¿Qué persona no tiene una adversidad? ¿Qué persona no tiene una frustración, un enojo, un dolor por algo? ¿A qué personas no han ofendido? ¿A qué personas no han traicionado? ¿A qué personas no han decepcionado? Nosotros hemos decepcionado también a las personas. Hay mucho sufrimiento. Todo ese sufrimiento tiene que ser bien encaminado para que tenga un producto bueno, un resultado final. Qué triste sufrir y sufrir y sufrir y el resultado sea más sufrimiento. No, no puede ser así. La palabra de Dios nos ayuda para enfocar, para aprovechar ese sufrimiento, esas tribulaciones, de tal manera que el producto final sea la esperanza. Y la esperanza es algo que todos necesitamos. Aprendimos desde la primera ocasión, desde el primer miércoles, que para tener esperanza primero hay que tener fe. Un incrédulo no tiene esperanza, o si pretende tener esperanza, la tiene en cosas vanas. Pero para tener una esperanza cierta se necesita primero creer. Primero la fe, luego la esperanza. Vamos a desarrollar esperanza. Cuota inicial, las tribulaciones. Necesitamos que esas tribulaciones se conviertan tal cual como dice aquí, en primer lugar, que eso produzca paciencia. Luego que la paciencia produzca algo que aquí está llamado o está nombrado como prueba. Y luego esa prueba finalmente va a producir esperanza. Todos somos susceptibles de pasar por tribulaciones. Hay muchas personas sufriendo en todo el mundo por distintas razones. El pueblo de Dios no está exento de las tribulaciones, de los padecimientos, de los sufrimientos, de las adversidades. Pero nosotros debemos canalizarlas bien. Debemos aprovecharlas, de hecho, para que se conviertan en esperanza. Deben pasar todas esas tribulaciones por un proceso muy especial hasta que todo eso dé como resultado final un producto muy útil que se llama esperanza. En el versículo 3 dice el apóstol Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones, pero nos gloriamos porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nosotros debemos aprovechar entonces todas las tribulaciones, llevarlas delante del Señor, y de eso se trata esta prédica en esta noche. Vamos a llevarlas delante del Señor para que se conviertan en esperanza, para que sufran un proceso. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La paciencia, nosotros hemos aprendido que es una capacidad para soportar, para aguantar. ¿Cómo desarrollamos capacidad para aguantar? Pues por medio de las adversidades. Es como el atleta. Es como los atletas de alto rendimiento que tienen que someterse a unos entrenamientos muy bruscos, muy drásticos. O como los soldados. La otra vez el pastor Ariel nos habló del adiestramiento de los soldados. Cómo ellos pasan por penalidades. Pero esas penalidades los vuelven a ellos fuertes y los preparan para la batalla. Cuando ya es en realidad la batalla, ellos han desarrollado mucha fortaleza. De igual manera, para nosotros desarrollar paciencia necesitamos las tribulaciones, los padecimientos.
Luego dice que la paciencia produce prueba. Esa prueba que habla el versículo 4 no es prueba en el sentido de sufrimiento o de tribulación, porque el apóstol Pablo no va a decir que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia tribulación. O no va a decir que nos gloriamos en las pruebas sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia prueba. No se va a devolver. Esa prueba, esa palabra prueba, tiene otro significado acá. En otras versiones uno lo puede ver de mejor manera. Esa prueba quiere decir, o el concepto de prueba es un carácter aprobado. Esa prueba es como una especie de certificado. Pasamos por tribulaciones. Eso nos va a ejercitar en la paciencia. Después de un tiempo de nosotros ejercitarnos en la paciencia, después de desarrollar esa capacidad de aguante, de soporte, después de desarrollar un tiempo, entonces vamos a tener un carácter aprobado. Nuestro carácter es un carácter aprobado. Ya no nos vamos a mover por cualquier cosa, sino que vamos a poder estar estables, vamos a estar firmes, vamos a estar serenos. Para llegar a tener un carácter aprobado, entonces necesitamos desarrollar paciencia. Y para desarrollar paciencia necesitamos las tribulaciones. Las tribulaciones, entonces, queridos hermanos, producen paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado. Nosotros necesitamos ese carácter aprobado. Porque el carácter aprobado es lo que después va a producir paciencia. Aquí lo único que hemos hecho hasta ahora es mencionar, ver los pasos, los eslabones de esta cadena. Es una cosa tras otra. Van en progreso. Primero las tribulaciones, eso produce paciencia. La paciencia produce el carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Así que la materia prima viene a ser las tribulaciones. Nosotros le huimos a las tribulaciones, a las adversidades. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta, a mí no me gusta, yo le huyo. Pero si las tenemos, hermanos, si las tenemos, entonces debemos saber por la palabra de Dios, debemos saber con la ayuda del Espíritu Santo que esas tribulaciones son la materia prima, son el insumo que Dios necesita para que nosotros lleguemos a tener esperanza. Gloria a Dios por las tribulaciones, pero sabiendo que eso tiene un producto final llamado esperanza. Nos gloriamos entonces en las tribulaciones, porque sabemos que después de poner todo delante del Señor vamos a tener esperanza. ¿Qué debemos hacer? Parte lo vimos hace 8 días. Vamos por favor a Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, el versículo número 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira que aquí involucra un elemento muy especial que estudiamos la semana pasada y son las Escrituras. Para tener esperanza es necesario conocer las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos dicen qué es lo que realmente esperamos, qué es lo que realmente el Señor tiene para nosotros. No creemos en fantasías, en especulaciones, en tradiciones, sino la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras. Pero ¿qué es lo que dice acá? El verso 4 dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras son las que nos van a permitir tener paciencia. Así que, uniendo este texto con Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, podemos ver que el insumo, la materia prima son las tribulaciones. Luego que tengamos un sufrimiento, una tribulación, y si tú tienes en este momento un sufrimiento, una tribulación, pues gloria a Dios. Es un ejemplo perfecto. Ya tienes el insumo, ya tienes la materia prima. Mira, otra persona de pronto no tiene esa tribulación, todavía no tiene la materia prima. Tú vas un paso adelante, tú ya tienes el insumo, tú ya tienes lo que el Señor necesita para que en ti haya esperanza. Tienes la tribulación. Esa tribulación entonces tienes que llevarla delante del Señor. Y le dices al Señor: Señor, vengo delante de ti con este dolor. Estoy sufriendo mucho, o estoy enojado, o tengo una frustración, o tengo una ansiedad, o tengo un temor.
Cualquier cosa que nos robe la paz la llevamos delante del Señor en oración. Pero ahora no solamente es que queremos descansar y queremos ya terminar el sufrimiento, no. Vamos a sacarle partido a ese sufrimiento. Vamos a sacarle partido a esa tribulación. Vamos a decirle al Señor no solamente que nos dé consuelo, sino que nos dé paciencia. Mira que dice el verso 4, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que tenemos la tribulación y vamos delante del Señor y le exponemos la situación. Y le decimos, Señor, dame una palabra. Dame una palabra que me ayude a enmarcar esta situación. Estoy teniendo una tragedia en mi matrimonio. Dame una palabra para enmarcar esta situación. O mi tribulación es con mis hijos. Señor, dame una palabra. O estoy muy afligido por la situación política de la nación. Dame una palabra para entrar en contexto. Dame una palabra en la cual yo me pueda apoyar, la cual yo pueda creer, la cual yo pueda confesar, la que voy a escribir en mis redes sociales, la que voy a poner en mi estado de WhatsApp, la que voy a repetir, la que voy a memorizar, la que voy a confesar, la que voy a declarar, con la que voy a orar, sobre la que voy a caminar. El Señor dice que Él nos da una palabra oportuna. Mira, no solamente de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros tenemos una aflicción, debemos ir delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, aquí está mi situación, este es mi sufrimiento, dame una orientación, yo necesito tu sustento, yo necesito no solamente consuelo, sino paciencia que solamente me dan las Escrituras. Llevo esta situación, esa tribulación delante de ti, Señor, dame una palabra. Y cuando el Señor nos da una palabra, eso lo hemos experimentado, escuchamos este año muchos testimonios al respecto. El año pasado, muchos testimonios. El año pasado sí que fueron llenos de testimonios de esta situación. Hermanos que tenían una situación tremenda, terrible, muy difícil, crítica, y fueron delante del Señor y le pidieron una palabra. Fueron con su tribulación delante del Señor y el Señor no solamente les dio el consuelo por el momento, sino que les dio una palabra para sustentarlos en esa prueba, en esa tribulación. Esa palabra, ¿qué producen ellos? Según el verso 4 que acabo de leer, produce paciencia y consolación. Y mira que la paciencia es lo primero que debe producir la tribulación. La tribulación lleva adelante del Señor, y cuando el Señor nos da la palabra específica, la palabra rema, la palabra que sale de la boca del Señor, esa que es oportuna para lo que yo estoy viviendo, entonces voy a experimentar no solamente consuelo, sino también paciencia. Ya la tribulación ha producido paciencia. Ese es el primer eslabón, ese es el primer paso. Pero ¿qué es lo que tuve que hacer? Ir delante del Señor para recibir de Él una dirección, una directriz, para recibir el consejo de Dios, para recibir la palabra de Dios, la palabra específica, la que sale de la boca del Señor, la que Él sabe que estoy necesitando, pero que Él espera que yo vaya a su presencia a pedírsela. Y si nosotros le pedimos, Él nos va a dar, Él nos da esa palabra. Esa palabra ya ha hecho que la tribulación se convierta entonces en paciencia. Ahora, aquí mismo en el capítulo 15, en el verso 13 dice, Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos da estas pautas del versículo 4 y el versículo 13 para que nosotros sepamos cuándo ya es que se ha acabado ese proceso, cuándo es que ese sufrimiento, esa tribulación ya por fin ha dado el resultado esperado. No solamente es la paciencia, también es la consolación, dos elementos que nos dan el verso 4, y el verso 13 además dice gozo y paz. Gozo y paz en el creer. Cuando nosotros creemos esa palabra que le hemos pedido al Señor, entonces no solamente vamos a tener paciencia y consolación, sino que podemos tener gozo y paz. Si estamos en la etapa donde apenas tenemos la consolación y estamos disfrutando, y gloria a Dios por su consolación, pero todavía no es gozo. Y estamos con paciencia, gloria a Dios por la paciencia, pero todavía no es paz. Estamos
apenas arrancando, apenas estamos lidiando con la situación, apenas estamos yendo adelante de la presencia del Señor, recibiendo su palabra, confesándola, pero Él necesita un tiempo para que se genere todos estos 4 elementos: paciencia, consolación, gozo y paz. Cuando ya estamos experimentando, después de tener esas tribulaciones, ya estamos experimentando gozo y paz, entonces ya sabemos que el Espíritu Santo ha hecho algo con esas tribulaciones, ya ha llegado al punto final para poder tener esperanza. Hay un pasaje muy especial en 2 Corintios capítulo 4, por favor acompáñame. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, tan impresionante como dice este versículo 17. Esa leve tribulación, de lo que estamos hablando, es momentánea, es decir, nosotros en medio del dolor pensamos que eso va a durar 100 años y no va a ser así, es momentáneo. Y además produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo hacemos para que las tribulaciones se conviertan en mayor peso de gloria? Que es precisamente lo que esperamos. Lo hemos visto. Vamos con esa tribulación delante del Señor y pedimos una palabra específica que nos sustente. Luego dice el verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá habla de no desmayar aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es ese hombre exterior? ¿Y cuáles son esas tribulaciones? ¿Cuáles son los padecimientos? ¿Cuál es esa leve tribulación? En los versículos 7 al 11 de este mismo capítulo dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4 versos 7 al 11 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira las tribulaciones, mira esa lista. ¿Te identificarás con algunas de estas? ¿De pronto con todas? Si es así, entonces no tienes que llorar. O si lloras, que sea de emoción, de alegría. Puedes decir gloria a Dios. Te puedes gloriar, hermanos. Hermanos, ya hoy, ya no más pleitesía a las tribulaciones, ya no más arrodillarnos a las tribulaciones, sino que nos arrodillamos delante del Señor para pedir una palabra rema, una palabra específica, una palabra que salga de su boca para que nos sustente en esa situación, porque vamos a sacar provecho de aquí en adelante, máximo provecho para las tribulaciones. Se tienen que convertir en esperanza, queridos hermanos. Las tribulaciones se tienen que convertir en esperanza. ¿Te identificarás con algunas de estas? Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí se menciona un elemento muy especial. Se han mencionado varias tribulaciones, varias situaciones adversas. De eso es lo que habla el apóstol Pablo acá. Eso es lo que desgasta el hombre exterior. Y el verso 10 nos muestra un elemento de ese hombre exterior. Se trata de el cuerpo. Dice, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El verso 11 nos habla de carne, el verso 10 nos habla de cuerpo. En alguna ocasión, basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos, vimos que la carne es el mismo cuerpo, pero contaminado con el pecado, con ese veneno que fue inyectado por la serpiente allá en Edén. El cuerpo inyectado, contaminado con el pecado, con ese veneno de pecado, es
carne. De tal manera que ese cuerpo contaminado, ese cuerpo débil, es parte de ese hombre exterior que menciona el verso 16. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero no solamente es el cuerpo como tal no es el hombre, no es una persona, realmente la personalidad está en el alma. Así que, hermanos, el alma y el cuerpo son los que forman el hombre exterior, y el hombre interior es el espíritu nuestro, el espíritu del creyente que está regenerado. Ese espíritu regenerado es el hombre interior. Dice el verso 16, por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, es decir, cuerpo y alma, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestro espíritu se va renovando de día en día. Y luego, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, este pasaje de 2 Corintios capítulo 4 nos muestra lo mismo que vimos en Romanos 5 y Romanos 15, pero más profundo. Es como la radiografía. Romanos 5 y 15 nos dan la descripción superficial, pero 2 Corintios capítulo 4 nos da en profundidad lo que sucede. Hermanos, no le tengamos miedo, no le tengamos pánico a los sufrimientos. Démosle gloria a Dios. Nos podemos gloriar en los sufrimientos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Podemos darle gloria a Dios porque esos padecimientos, esas tribulaciones, lo que hacen es desgastar nuestro hombre exterior. Pero así como se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior se va renovando día en día y va a obtener cada vez un mayor peso de gloria. Esa es la esperanza, mayor esperanza. Mira, es directamente proporcional. Más tribulación bien llevada, bien sometida, bien manejada delante de la presencia del Señor, apoyada en una palabra, entonces tu espíritu se va a ir renovando y vas a tener mayor peso de gloria. La esperanza va a ser mayor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Mira, las adversidades, todos esos sufrimientos que se mencionan acá más detalladamente en 2 Corintios capítulo 4, nos van desgastando, nos van afligiendo. El cuerpo y el alma están afligiéndose, pero el espíritu no. Eso produce un quebrantamiento de tal manera que el alma empieza a someterse. Nosotros necesitamos esa tribulación para que nuestra alma sea machacada literalmente, para que podamos negar el alma, para que nos podamos someter. De esa manera es que nosotros podemos ejercitarnos en la paciencia, y la paciencia va a producir en nosotros un carácter aprobado. ¿Cómo lo produce? Porque nuestro espíritu se levanta en ese momento y toma el control. No nuestra alma tomando el control, sino nuestro espíritu toma el control, y nuestra alma lo que tiene que hacer es someterse a nuestro espíritu. Cuando nuestra alma se somete a nuestro espíritu, entonces tenemos carácter aprobado. ¿Y el carácter aprobado qué va a producir? Va a producir esperanza. Ahí es cuando estamos generando para nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Amados hermanos, toda cosa que nos suceda llevada a la presencia del Señor se convierte para nosotros en una bendición. Ahora es que podemos entender de esta manera lo que dice Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos entender también, y lo voy a leer, Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Con esto terminamos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No solamente entonces nos vamos a quedar con esa tribulación. Vamos con la tribulación delante del Señor. El Señor nos va a dar una palabra. Esa palabra va a generar en nosotros paciencia y consolación.
pero seguimos dependiendo del Señor, seguimos en la presencia del Señor, seguimos buscando del Señor, seguimos apoyados en esa palabra que el Señor nos ha dado, hasta que podamos experimentar gozo y paz. Y allí ya sabemos que el Señor ha culminado esa obra, ese proceso, esa tribulación por fin dio el resultado final esperado por el Señor, que es la esperanza. Y cuando tenemos esperanza, ya la obra está completa, ya no nos falta cosa alguna. Estamos aferrados al Señor en esperanza. Gloria a Dios entonces por las tribulaciones. Nos podemos gloriar en las tribulaciones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por las tribulaciones. Gracias porque permites que nos podamos gloriar en las tribulaciones. De aquí en adelante sí que es cierto que nos vamos a gloriar en toda tribulación. Todas las cosas que en este momento yo tengo en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi país, que no están en armonía, que me afligen, todas estas cosas yo las voy a llevar delante de ti. Voy a pedir una palabra de apoyo, una palabra que me sustente en esta tribulación, Señor. Y voy a experimentar, Señor, ese proceso tuyo. Voy a experimentar, amado Dios, que se va a generar paciencia y luego carácter aprobado y finalmente esperanza. Amado Dios, gracias por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Gracias porque podemos tener paz y gozo en el creer. Gracias, Señor, porque tú utilizas las tribulaciones para que podamos nosotros, con la palabra que tú nos das, generar más y más esperanza. Tu bendición para cada persona que estuvo en esta conexión, amado Dios. Tu bendición para ellos. Tu bendición para las personas que vean esta prédica en el canal de YouTube. Tu bendición, Señor, para toda tu iglesia, todas las familias, Señor. Toda tribulación las llevaremos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gloria, honra y honor a ti por siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.